Bueno, buenos días o buenas tardes, depende dónde están. Es aquí las 12 horas Colombia, entonces arrancamos. Voy a confirmar si me escuchan y ven la pantalla. De pronto pueden darme una señal en el chat. Súper, listo. Entonces, mientras los demás se conectan, iniciamos. El tema de hoy es transformación de flujos de valor. Y quiero iniciar mostrándoles unos datos. Entonces, estamos en un momento donde muchos hablan de hay un cambio de proyectos hacia productos, pero según los datos que tenemos, solo 2% de estas iniciativas están madurados. 70% de las reorganizaciones fallan, también 70% de las transformaciones de negocios y de hecho 80% de las transformaciones digitales. Y adicionalmente un 67% de las inversiones en iniciativas digitales no logran lo que esperábamos que va a lograr. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y es la manera como trabajamos. Entonces, nosotros en negocios normalmente optimizamos por utilización. Entonces, tenemos un recurso y estamos intentando de utilizar al máximo este recurso. Entonces, voy a usar un ejemplo del sistema pues, de salud. Imagínense, ustedes tienen una máquina de radio X que fue muy costosa, ¿sí? Entonces, lo que buscan es utilizarlo al máximo, tenerlos todos los días a 100% corriendo para que reciban un retorno de inversión. Pero miramos qué hace esto con el valor para el cliente. ¿Ok? Y voy a usar un ejemplo de mi padre, porque eso sí nos ha pasado. Em, entonces, ¿qué pasa? Pues mi padre fue al médico porque tenía problemas, como que le dolía algo, y fue al médico general. Entonces, este médico le manda a hacer varios exámenes a otros laboratorios. Entonces, de eso regresó y algunos valores de la sangre salió mal y entonces tenían sospecha que tenía algo de la próstata. Y así sucesivamente llegó a otro examen, a otro examen, a otro examen, a otro examen y cada vez en otro laboratorio con otro médico. Y lo último fue una biopsia. Y resultaba que sí se confirmaba que tenía cáncer de próstata. Lo que pasa es que todo ese proceso duraba más de 6 meses. Y a los más de 6 meses ya tenía metástasis. Entonces, ese proceso, pues claro, cada uno optimizaba la utilización de su recurso, de su tiempo, de su máquina, pero para el paciente, en este caso mi padre, eso fue muy largo y es obviamente muy malo, ¿no? Entonces, particularmente en salud, ganamos mucho identificar estas enfermedades más tempranas. Entonces, ¿qué tal si cambiamos un poco el punto de vista? Por ejemplo, aquí en Colombia a veces voy a algo que se llama un chequeo ejecutivo, donde uno queda un día en un hospital y te hacen todos los chequeos, todas las cosas, todo que encuentran, analizan y al fin del día tú sales y sabes qué tienes o qué no tienes. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ese flujo está organizado no por optimizar el recurso, sino está optimizado por mí como paciente para que yo pueda desde una sospecha pues hasta el resultado final, hacer todo lo más rápido posible y yo no tengo tiempo de espera. Entonces, un día versus más de 6 meses. Y eso nos ha pasado, también lo hemos visto mucho en clientes. Por ejemplo, tenemos un cliente que es un banco, y eso fue el tiempo pues de la lucha, quién saca primero o la competencia, más bien, quién saca primero la cuenta digital en Colombia. Entonces, nuestro cliente está organizado en silos, o estaba en ese momento organizado en silos. Entonces, tenía uno de diseño, uno de desarrollo, uno de Q&A, de pruebas, y uno de lanzamiento. Ok. Entonces, ya ha pasado por todas las estaciones, el desarrollo de la cuenta digital, tenían el producto listo y probado. Lo único que tenían que hacer es presionar el botón para lanzar. Pero eso estaba en una cola y el grupo de lanzamiento tenía otras cosas por lanzar. Entonces se quedó listo
3 meses en esta cola. Y en estos 3 meses, creo que en fin fue el Banco Bogotá que sacó primero la cuenta digital y perdimos. Pero no porque no hicimos bien el trabajo y no generamos un producto de valor, sino porque organizamos por em, mejorar, optimizar la utilización. Entonces, eso es el problema principal, por qué pasan estas cosas y ya vamos a ver un poco más detalle. Lo que quiero decir aquí es, si ustedes venden tiempo, como si eso es lo que venden, si ustedes venden tiempo, es decir, la única razón para considerar, o si venden, digamos, uso de su recurso, no sé, un hotel y lo que están buscando utilización de sus habitaciones, en estos casos tendría sentido de optimizar por utilización. Pero la mayoría de nosotros tenemos servicios o productos y entonces probablemente vendemos entregables o productos. Y en este caso no es bueno optimizar por utilización porque el resultado es malo para el cliente y con eso no agregamos mucho valor al cliente y con eso obviamente tampoco a nosotros. Bueno, yo soy Fabian Schwarz, soy CEO de Scrum Network, tengo una ingeniería de sistemas de Alemania, un MBA de Australia y estoy especializado en inteligencia artificial de Harvard. Ahora, si quieren saber más de mí, aquí tienen el código QR para conectar en LinkedIn. Yo he ayudado en los últimos más de 20 años a empresas en Alemania, en Europa en general, en Australia y en todas las Américas, a mejorar su desempeño y su productividad. Y quiero contarles un poco hoy qué vimos y qué pensamos deberíamos mejorar. Entonces, la agenda de hoy es esto. Hablamos primero un poco cuál es el problema, ¿sí? ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué tenemos tanto desperdicio en el flujo? Segundo, vamos a hablar, pues, ¿qué es un flujo? Tercero, un poquito la historia de dónde viene esa idea y la parte principal es la solución. ¿Qué hacemos para mejorar esta situación? Entonces, el problema principal, ya lo he mencionado, es literalmente desperdicio, ¿sí? Entonces, la definición es un desperdicio, es cualquier cosa que no transforma tu producto o servicio en lo que el cliente quiere. Entonces, puede ser, por ejemplo, tiempo de espera, entre otros. El desperdicio es cualquier cosa que no genera valor para su cliente. Entonces, también puede ser una documentación que nadie nunca lee, ¿sí? Pero miramos un poco más ese tema del desperdicio. Porque el concepto de desperdicio no es nuevo, lo conocemos desde Toyota Production System y desde Lean, y ellos a nivel general califican 3 tipos de desperdicio que lo llaman a veces los 3M, porque son 3 palabras japonesas que inician con M. Ellos ven principalmente 3 tipos de desperdicio. Número uno es mura. Mura significa tratar las cosas desigual. ¿Qué significa? Que no tienen procesos definidos, entonces cada cosa hacen diferente, las capacitaciones son diferentes, la primera persona que entra capacitan diferente que la segunda, no tienen estándares. Si básicamente reinventar la rueda cada vez nuevo es mura. ¿Ok? Y mura, en fin, crea mura, que ya les voy a explicar. Lo segundo es muri. ¿Ok? Muri es literalmente sobrecarga para personas y para equipos. Entonces, si una persona es completamente sobrecargado, normalmente empieza a tratar las cosas desigual, porque en cambio de acordarse que ya generar una solución para eso, intenta de desarrollar nuevo, que en cambio genera todavía más muri, más sobrecarga y en fin todavía más mura que ya les voy a explicar. Entonces, uno dice, pero ¿cuál es el problema, no? La persona no tiene que trabajar todo al mismo tiempo. Pues sí y no, porque eso crea una carga cognitiva y más cosas que tiene pendiente, más carga cognitiva también tiene y entonces más va a intentar hacer las cosas a la carrera y menos bien lo va a hacer. Y todo esto, en fin, nos lleva a Mura. Y Mura es literalmente cualquier actividad que no agrega valor. ¿Sí? Entonces, una cosa es literalmente espera. Si ustedes no pueden seguir trabajando porque necesitan un insumo, están esperando, eso es Mura. Si están produciendo algo que nadie usa, por ejemplo, una documentación que nadie lee, sería Mura. Si están en una reunión que no llega a ninguna conclusión, ninguna decisión, ningún accionable, es Mura.
todo que no genera valor es mura. Entonces, el problema que tenemos en general es desperdicio. Que uno tiempos muertos o otro que invertimos el tiempo o los recursos en algo que no genera valor. ¿Cómo llegamos a hacer esto? Por ejemplo, ¿cómo llegamos a tiempos muertos o tiempos de espera o cosas así? Y aquí tenemos problema número uno, dependencias. ¿Ok? Una dependencia en ese sentido es, es un insumo que yo necesito para terminar mi trabajo. Entonces, eso puede ser una aprobación o un insumo de un proveedor o Q&A de otro equipo, algo que no depende de mi equipo, sino está fuera de mi control de mi equipo. Y las dependencias son interesantes porque, en fin, si la dependencia me llega tarde, pues yo también voy a llegar tarde. O significa, si no me entregan a tiempo la dependencia, yo probablemente tampoco voy a entregar a tiempo mi entregable. Entonces, si tengo una dependencia, ya baja mi probabilidad de entregar a 50%. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos dependencias? Pues si tenemos dos dependencias es significativamente peor porque ahora tienen que entregar los dos a tiempo para que nosotros podamos entregar a tiempo. Entonces, ahora em, la probabilidad de entregar a tiempo es de 1, o perdón, de 25% básicamente, 1 en 4, 25%. Sí. Ahora, si subimos un poco el número, digamos 6 dependencias, no suena mucho, ¿cierto? Pero como el problema es exponencial, con 6 dependencias, su probabilidad de entrega a tiempo es 1 en 64. O en otras palabras, casi imposible que entreguen a tiempo. Si quitan uno, ¿sí? Bajan de 6 a 5, que no suena grande la diferencia, es una menos. Duplica su probabilidad de entrega. Ahora su probabilidad de entrega es 1 en 32, que todavía es malo, pero significativamente mejor que 1 en 64. Entonces, un problema son dependencias y eso viene de la organización de nuestros equipos, porque nos hemos organizado por especialistas, por un área de diseño, un área de desarrollo, un área de Q&A, un área de operaciones, etcétera. Y cada uno solo se enfoca en lo suyo y después lo entrega al siguiente. Ya tenemos dependencias, entre otros. También tomar decisiones, hay varias más dependencias. Pero el mensaje es, dependencias son la muerte de velocidad y son una de las causas grandes para generar desperdicio, tiempo muerto. El segundo problema relacionado llamamos el problema con o el problema del especialista. ¿Ok? Entonces, imagínense que tienen aquí varias tareas por hacer. Cada color aquí es una tarea, una roja, una, no sé cuál sería, morada, naranja, amarilla y sea azul claro, por falta de conocimiento de más colores. Eh, Esas son las tareas que tengo que hacer. Y ahora yo tengo un especialista para cada tarea, un especialista rojo, uno naranja, etc. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cada especialista trabaja en su tarea. Y cuando termina, no tiene nada más que hacer, porque no puede trabajar en las otras tareas porque no tiene la especialidad o el conocimiento. Ok. Entonces, pues van a terminar poco a poco todos y uno se queda al fin, pues terminando, alguien va a terminar final y esa persona va a ser el cuello de botella porque él necesita más tiempo para terminar su tarea y todos los demás no tienen nada que hacer. Entonces, si operamos así, si tenemos especialistas para cada punto y ellos hacen esto y solo esto y nada más, lo que va a pasar es, vamos a tener un grupo de personas que sí tienen nada que hacer, pero tenemos al menos una persona que es el cuello de botella, que va a bloquear el flujo de todo el sistema. Entonces, eso de nuevo nos hace lento y genera tiempos de espera y genera desperdicio. ¿Cómo lo resolvemos? Con algo que llamamos T-shaped people o personas de la forma T. Sí. Entonces, por un lado, puede ser que soy un especialista en rojo y sigo siendo el especialista, pero tengo al menos un conocimiento general de algunos de los otros temas. Entonces, no soy el especialista en amarillo, pero puedo ayudar. Entonces, si amarillo es el cuello de botella, yo le puedo echar una mano
y ayudarlo a terminar más rápido. Entonces, así ya no tengo nada que hacer, sino puedo ayudar. Y el otro cuello de botella lo puedo reducir el tiempo que él necesita. Entonces, eso mejora significativamente el flujo. Y aquí les voy a contar un ejemplo que nos ha pasado. Eso fue en una empresa colombiana que se llama Subsidio, que principalmente es una caja de compensación, pero también tiene supermercados, hoteles, droguerías, tiene colegios, tiene muchas cosas. Y el equipo de que estoy hablando es el equipo de apertura. Entonces, ese equipo se mide, digamos, más bien, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es cada vez que abren un nuevo punto de atención, por ejemplo, una droguería, ellos tienen que asegurar que el día uno está todo listo y funciona. ¿Sí? Y su métrica principal es, pues, cuántos puntos de atención abren por trimestre. Entonces, los estamos observando ya un tiempo y vemos en 6 meses abrieron 6 puntos de atención, más o menos uno por mes. Entonces miramos pues cómo podemos mejorar esa situación y lo primero que vemos es que ellos tienen muchas dependencias. Entonces analizamos las dependencias y vemos la más importante, la más que nos atrasa es con el equipo de SAP. ¿Por qué? Porque cada punto de atención necesita una configuración en SAP. Entonces ellos lo solicitan, lo mandan al equipo de SAP, pero lo mismo hace todo el resto de Subsidio. Entonces ahora tenemos el equipo SAP con un tremendo backlog y están atrasados y van básicamente por el mismo camino, el ejemplo que les conté con el banco. Ahora, ¿qué hicimos? Pues primero fuimos allá y dijimos, bueno, danos un experto de SAP para meterlo a nuestro equipo, para que somos independientes, eliminar la dependencia, ¿cierto? Que dijeron, no, ninguna manera, eso no va a pasar. Entonces pensamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces miramos y preguntamos, analizamos primero la configuración, ¿no? que toca hacer. Y resulta que esa configuración es muy parecida para todos los puntos de atención. No es exactamente igual, pero es muy parecida. Entonces preguntamos de nuevo al equipo de SAP, bueno, nos pueden capacitar, ¿cómo hacerlo? ¿Pueden venir el siguiente sprint y nos dan una capacitación de mediodía? Sí, eso podemos hacer. Entonces eso hicimos y en el siguiente trimestre, abrieron 27 puntos. Entonces, de 6 por semestre a 27 por trimestre, o de 1 al mes a 9 por mes. Son 900% aumento en desempeño. ¿Qué hicimos? Pues, solo dos cosas. Capacitamos a esa gente en SAP, y no son expertos en SAP, no son capaces de hacer gran cosa, pero pueden hacer esta configuración. Entonces creamos personas de la forma T. ¿Qué más hicimos? Eliminamos con esto esta dependencia. Y el resultado, 900%, es tremendo. Ahora, otro problema que nos afecta y crea mucho desperdicio es la famosa multitarea o el cambio de contexto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínense ustedes tienen 3 tareas, tarea A, tarea B, tarea C. Si trabajan enfocado sin multitarea, van a tener algo que se llama setup time o tiempo de preparación. Y van a pensar inicialmente que ¿qué voy a hacer? Voy a hacer tarea A. Entonces van a ejecutar tarea A. Terminan y ahora piensan, ok, voy a hacer tarea B, ¿cómo lo voy a hacer? Listo, y eso es lo que van a hacer. Y ejecutan tarea B. Y lo mismo hacen para tarea C. Ok. Pero si lo hacen con multitarea, pues van a atender tarea A, B, C, A, C, B, A, el ritmo que ustedes eligen. Y el resultado va a ser que cada vez que cambian, necesitan de nuevo un tiempo de preparación para ver en qué estaban y qué viene ahora y cuál es el plan. Entonces, para hacer lo mismo, van a invertir significativamente más tiempo. Además, van a tener un problema de calidad, pero eso vamos a ignorar por ahora. Solo vamos a ver el tiempo. ¿Sí? Entonces, trabajar con multitarea crea mucho más necesidad de tiempo de preparación para este cambio del chip y eso causa que van a necesitar más tiempo. Yo creo que la mayoría de la gente sabe esto, pero lo que muchos no saben es qué tanto es este desperdicio. Entonces quería mostrarles aquí unas estadísticas para ver qué pasa si trabajan en uno o varios proyectos a la vez, si tienen que cambiar el contexto entre diferentes proyectos. ¿Okay? Ahora, si trabajan en un proyecto a la vez,
pues su dedicación es 100%. Entonces no hay desperdicio por cambio de contexto entre proyectos. Pero ¿qué pasa si trabajan en dos proyectos a la vez? Si trabajan en dos proyectos a la vez, su jefe normalmente va a pensar que dedican 50 y 50 a cada proyecto. Pero no funciona así porque el cambio de contexto genera desperdicio. Y según el estudio de Gerald Weinberg, que ha analizado miles de proyectos, resulta el promedio a nivel mundial trabajando en dos proyectos a la vez, el desperdicio es 20%. Entonces es 40-40. ¿Ok? Y ahora nos dicen, pero 10% más o menos no es tan grave, ¿cierto? Pues eso dejo a ustedes, pero miramos qué pasa con cinco proyectos a la vez. Cuando tienen cinco proyectos a la vez, el desperdicio promedio a nivel mundial es 75%. Eso significa se quedan solo 25% para cinco proyectos enteros, o 5% por proyecto, o 2 horas por semana. Pregúntense qué pueden hacer en 2 horas por semana. Pues algo pueden hacer, pero no es mucho. Entonces, no es que no, esa gente que tiene tantos proyectos a la vez no hace nada, sí, hacen mucho, pero principalmente están gastando su tiempo cambiando el chip, por eso no logran terminar nada. Ok. Entonces, eso es el principal problema. Tenemos desperdicio y tenemos muchas diferentes fuentes de desperdicio, pero uno de los más importantes son, por un lado, la multitarea y por otro lado, dependencias y por otro lado, tener solo especialistas que hacen una única cosa a la vez. Ahora, quiero hablar un poco o definir un poco qué es un flujo de valor y voy a iniciar con qué es un flujo en general. Entonces, el flujo representa el movimiento de una entidad, ¿sí? Como adentro de un canal, por ejemplo, en relación con otra, el fondo, como lo pueden ver aquí en la imagen. Y para describir un flujo hablamos de lo que transporta el flujo. Entonces puede ser, en este caso, agua, pero también puede ser calor, masa, información, lo que sea. El flujo transporta algo. ¿Y cuánto transporta? ¿Sí? Tasa de flujo de masa, corriente de calor, tráfico, etcétera. ¿Y dónde se encuentra el flujo? Y ahora yo puedo conectar estos flujos y tengo un sistema de flujos. Entonces, los sistemas de flujo se definen como uno o más flujos que se originan en puntos y deben encontrar un acceso más fácil a otros puntos. Y todo lo que se mueve, ya sea animado o inanimado, es un sistema de flujo. Todos los sistemas de flujo generan forma y estructura en el tiempo para facilitar este movimiento a través de un paisaje lleno de resistencias. Entonces pueden imaginarse los ríos de un país o lo que tienen aquí al lado es el sistema de transporte público de Berlín. Yo soy de Berlín, entonces aquí ven las diferentes rutas, que son, en fin, también flujos. Okay. Ahora, ¿qué es entonces un flujo de valor y cómo aplica eso en el negocio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando? Okay. Y todo tiene que ver un poco con el cambio de proyecto a producto. ¿Sí? Entonces, por muchos años estamos hablando pues, de gestión de proyectos y cómo gestionar proyectos más eficaz, más eficiente y de mejor manera. Pero el simple concepto de proyecto crea problemas. Yo soy PMP y fui gerente de una PMO en Alemania, entonces por muchos años he trabajado con proyectos y proyectos implican algo, ¿no? Por definición, un proyecto es temporal. Eso significa, en algún momento termina. Pero la pregunta es, ¿qué pasa al fin del proyecto? Que yo voy ahora a tomar mi equipo y envío cada uno otra vez a su área, pero, pero ¿qué pasa con el trabajo? ¿La verdad termina el trabajo? No, porque lo que he desarrollado, el producto, voy a entregar a otro área de mantenimiento, operaciones o como lo quieren llamar. Y ahora ellos tienen que seguir manteniendo, operando ese producto. Entonces el trabajo no termina. Y claro, como más maduro que es el producto, pues menos mantenimiento, menos updates, etcétera, se necesitan. Pero mientras el producto sigue vivo, el producto requiere trabajo.
Entonces, eso es un poco una ilusión pensar que el proyecto termina y ya no hay nada más que hacer. De hecho, es todo lo contrario. Cuando un proyecto termina, podemos estar 100% seguro que toca hacer más trabajo y tenemos que mirar cómo manejarlo. Y la solución de entregarlo a otro equipo, eso se llama un handover, entregarlo a otro equipo, es un problema. ¿Ok? Entonces, imagínense, usamos el ejemplo del banco que hablamos al inicio, que alguien en ese banco, un equipo ha desarrollado la cuenta digital y ahora lo entregan para operar a otro equipo. Y a otro, ahora y obviamente tienen que entregar todo el conocimiento con, con la aplicación, con la entrega, ¿no? Entonces, por eso existe la documentación, por eso existen capacitaciones, etcétera, pero la idea es que entregan con todo, con toda la información necesaria para que el siguiente equipo pueda hacer bien su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos en la práctica muchas veces? Para cosas básicas funciona. Entonces viene un cliente, tiene un problema, pregunta ahora al equipo de operaciones o de soporte o como lo quieren llamar, mira, tengo aquí ese problema y para cosas básicas lo logran responder. Pero es muy raro, de hecho yo nunca lo he visto, que han hecho una entrega perfecta con todo el conocimiento a ese equipo. Entonces cuando el problema es un poco más grave, ¿qué hace este equipo? Igual regresa al equipo que lo ha desarrollado y lo pregunta. Entonces, ahora tienes dos equipos ocupados, el que inicialmente hizo el trabajo y el que ahora debe hacer el trabajo. Eso es más ineficiente todavía, pero en todo el proceso de entrega, pues eso es una ineficiencia tremenda. Entonces, eso no funciona muy bien. Y además genera dependencias, que ya vimos que no es bueno y genera muchas veces hasta multitarea. Sí. Entonces, la vista que queremos tener, que por años estamos intentando de implementar, de contar a la gente, que las empresas, que eso es que toca hacer, es tener una vista de producto holístico, end-to-end. Si yo tengo un equipo que se encarga end-to-end de un producto, desde la idea hasta el desarrollo, hasta el mantenimiento. Todo pasa en este mismo equipo o en una conexión de varios equipos que trabajan, si es algo más grande, pueden ser varios equipos, pero es un end-to-end, que todos ellos ven todo eso end-to-end y no sale afuera del sistema, si quieren. Y eso llamamos el flujo de valor. ¿Ok? Todas las actividades necesarias para crear el producto final que agrega valor al cliente. Entonces, ese concepto de flujo de valor no es nuevo y no es que nosotros lo hemos inventado, sino eso tiene historia larga. Eso aquí viene de lean.org, es la fuente, que básicamente dicen desde 1450 tienen registros tempranos de principios que después se convirtieron en principios lean en Venecia, en el torno de la construcción naval. La mayoría de la gente atribuye las ideas principales, de hecho, a Henry Ford y Frederick Taylor, Henry Ford particularmente con el desarrollo del modelo T y la línea de ensamblaje. Sí, entonces, eso fue la idea inicial de Lean, no de flujo de valor, de Lean. Y de aquí, la revolución más grande, el cambio de idea más grande fue Taiichi Ohno y Eiji Toyoda, em, que en Toyota crearon el Toyota Production System. Y eso sí es la verdadera fuente de Lean y también es uno de los primeros momentos donde hablamos, pues no exactamente lo llaman flujo de valor, sino flujo de material e información, pero eso les voy a contar. Ellos cambiaron completamente el punto de vista y la idea. En los 50 tenemos Deming con su famoso Deming Cycle que visita Japón y en 1990 Womack publica el libro que se llama La máquina que cambia el mundo. Y aquí él nombra eso Lean Production. Y de aquí sale la palabra Lean, pero la máquina que se refiere es Toyota y lo que está describiendo es el Toyota Production System. Entonces, en fin, Lean está basado en las ideas del Toyota Production System. Es como una versión occidental de esto si queremos. Ok. Y aquí en los últimos años tenemos una evolución, una adaptación de Lean y de Value Stream Management, se llama,
para todos los servicios afuera de solo producción, también sanitarios, jurídicos, financieros, recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo combinan aquí estas ideas? Tenemos Toyota Production System en los 50 y Lean. Tenemos en muchos lados Agile y Scrum. Entonces, ¿cuál es la relación? Entonces, de nuevo, la base fuerte de Lean y de Toyota Production System es el Toyota Production System de los 50 en Japón de Toyota. Y el que es como más famoso en ese sentido es Taiichi Ohno, que publicó ese libro. Y básicamente lo que se necesita para ser un líder lean es enfocarse en eliminar el desperdicio. Segundo, deben comprender el análisis de flujo de valor. Todo tiene que estar enfocado en mejorar este flujo de valor y implementar un flujo continuo de valor en una sola pieza, end-to-end, sin interrupciones, porque eso es la muerte. Las interrupciones son la muerte. Y basaron estas ideas, de hecho, en el año 93 tenían la primera versión de esto en Easy Corporation, Dr. Jeff Sutherland, y después juntos con Ken Schwaber, empezaron a trabajar en Scrum, lo publicaron en el año 95 en la conferencia UPSLA. Y Scrum fue uno de los fuentes, la otra fuerte fue XP, Extreme Programming, y unos más pequeños, pero Scrum y XP fueron los dos bases que nos llevaron al manifiesto ágil en el año 2001. Y el manifiesto ágil, de hecho, o la gente que escribe el manifiesto ágil, tomó su inspiración de este libro, Agile Competitors and Virtual Organizations. Entonces ellos dicen, ok, la competencia ágil es más allá que la fabricación lean y permite al cliente junto con el vendedor a determinar junto cuál será el producto, ¿no? Entonces eso pues Henry Ford fijo, pues solo, incluso dijo, pueden pedir el carro en el color que sea mientras es negro. Entonces no hay opción. Y también Toyota decidió por el cliente. Ahora, juntos con Ágil, la idea es que juntos con el cliente podemos em, definir el valor y el producto final. Ok. Entonces, para lograr eso, sí se requieren cambios importantes en las organizaciones y de la filosofía y de la gestión de las operaciones. Y créanme que eso no es fácil porque lo vemos en el día a día. Es una cosa crear un equipo Scrum de 5 o 6 personas en una empresa grande, que es un poco aislado del resto. Es otro, cambia la organización y la estructura para que se vuelva una organización lean y ágil que está enfocada en el flujo de valor. Es muy diferente y mucho más difícil. Entonces, pues, ¿de dónde viene la idea del mapeo del flujo de valor o Value Stream Mapping? O a veces se usa esa abreviación también, Value Stream Management, en este caso es Value Stream Mapping. Pues eso también tiene más de 100 años, que el primer registro, el más antiguo, es de un libro de 1918, Installing Efficiency Methods, que ven aquí a la derecha arriba. ¿Ok? Popularizado sí fue gracias a Toyota Production System, pero como dije, ellos no lo llamaron Value Stream Mapping, sino flujo de materiales y información. Y aquí unos libros un poco más nuevos, tienen uno que se llama Learning to See de 98 y aquí uno que yo recomiendo, Mapeo de Flujo de Valor 2013. Sí. Entonces es un tema que también tiene historia, tiene práctica detrás de eso y requiere un cambio del chip, requiere un cambio de la perspectiva. Si quieren saber más, de hecho, de todo eso, les recomiendo el trabajo de Bob Emiliani, que es un experto en Lean y da muchas charlas y produce mucho contenido, tiene libros, muy recomendado. Lo que él muestra es básicamente cuál es el cambio que tenemos que hacer o tener. ¿Sí? Entonces, lo que ven arriba es la vista, punto de vista clásica de mis costos. Entonces, básicamente, em, yo tengo mis ingresos y mis ingresos menos mis costos fijos y menos mis costos variables es mi utilidad. Sí, así ve la gestión clásica o clásica management costos. La versión de Toyota
de esto es un poco diferente. ¿Ok? Entonces, ellos distinguen costos en cuál es lo que ven en azul, cuál es el costo que la verdad se necesita para agregar valor. Y todos los otros costos son uno de los tres tipos de desperdicio arriba. Waste, de hecho, es muda. Unreasonableness era la sobrecarga y unevenness era pues lo que también lo llamamos, como se tratan desigual las cosas. Entonces, Muda y Muri son los tres desperdicios. Y entonces, ¿cómo ven ellos los costos? Entonces, yo tengo los ingresos menos el trabajo que genera valor, menos todo el desperdicio, es la utilidad. Pero si lo veo así, yo tengo una parte muy grande que puedo optimizar. Entonces ya no tengo que aumentar, por ejemplo, precios, ni tengo que aumentar ventas. Lo que tengo que hacer primero es dejar de hacer cosas que no sirven para nada. Y con eso todo se vuelve más saludable. Y ese punto de vista tengo que mantener para que eso funcione. Entonces, con todo eso en cuenta y conociendo un poco la historia, vemos cómo se puede ver una solución. Entonces, les voy a contar una historia, un ejemplo, y vamos a ver cómo se ve este proceso y qué tenemos que medir en este proceso. Entonces, imagínense la siguiente situación. Es una situación real, como yo quería, o de hecho, planeaba un viaje hace unos meses con mis hijos en carro de Bogotá hacia Medellín. Ok. No sé cuántos kilómetros, creo que más de 400 y algo kilómetros, pero el tiempo en promedio son 8 horas normalmente. Entonces, mira cómo nos fue en este viaje. ¿Sí? Entonces salimos el primer día a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía, después de 2 horas manejando, almorzamos. ¿Ok? Y ya nos quedamos un rato, descansamos y a las 2 de la tarde arrancamos de nuevo y llegamos hacia la tarde, hacia las 5 a un hotel al lado de la Hacienda Nápoles, que es un poco más de la mitad del camino. Si allá nos quedamos, cenamos, descansamos, dormimos obviamente y en la mañana desayunamos y temprano a las 8 salimos de nuevo y fuimos aquí de derecho sin otra parada a Medellín, llegamos a las 11. ¿Ok? Entonces, si ven el tiempo de manejar en total, si solo sumamos cuánto tiempo estaba manejando, esos son 8 horas. Entonces, si yo no paro, yo manejo derecho seguido, pues yo puedo hacer eso en 8 horas. Y eso llamamos el tiempo de proceso, ¿sí? El tiempo real que se invierte en el trabajo, en este caso, manejando. Pero como pueden ver, todo eso juntos duraba 25 horas, por tantos paradas, descansos, almuerzos, etcétera. ¿Sí? Y eso llamamos el tiempo de ciclo. El tiempo que dura todo entero con todas las ineficiencias, con todos los paradas, con todas las pausas, etcétera. Entonces tenemos tiempo de proceso 8 horas, tiempo de ciclo 25 horas. Esas son las dos métricas principales y si voy a dividir tiempo de proceso por tiempo de ciclo, eso me da la eficiencia de mi proceso, que en este caso es 32%. Lo que pasa es, sabemos que en un entorno laboral, tener un 15% de eficiencia de proceso es lo más normal del mundo. ¿Sí? Entonces, de hecho, lo que acabamos de ver, este porcentaje parece bien en entornos de trabajo. 15% para equipos no están dedicados y miden eso, es normal. 15%. Ok. Y eso es bueno y malo, ¿no? Damos lo malo es, pues, 15% es ridículo, pues es muy bajo. Lo bueno es relativamente fácil de mejorarlo, porque es tan malo, pues literalmente cualquier cosa lo mejora. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo primero que tenemos que entender que no podemos liderar este detrás del escritorio. Ok. Eso no es un tema de ver Exceles y tener reuniones cerrados y em,
pues alejarse, digamos, de lo que está pasando, sino la idea es literalmente hacer lo contrario. La idea es ir a donde está la acción. Y eso se llama Gemba Walk. También viene todo Total Production System. Ok. Entonces, el Gemba es, en fin, el lugar real, el lugar donde pasan las cosas, donde se produce el valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si producen carros, pues es en la fábrica donde se producen los carros. Y yo me acuerdo, eso fue probablemente 2016, 2000, sí, creo que algo así. Yo estaba dando un entrenamiento con el CEO de Wikispeed en Seattle y hablamos también de Boeing, de ejemplo, y Boeing ya tenía ciertos problemas. Una cosa que hizo un anterior CEO de Boeing fue mover el head office, la oficina principal, lejos de la fábrica, a otra ciudad. ¿Por qué? Para que los de la fábrica no interrumpen em, los gerentes, básicamente. Y lo que pasa con Boeing últimamente, pues ven que eso no fue nada bueno. Eso crea como toda una cadena de problemas y ahora sí es grave la situación. Entonces, el Gemba es el lugar legal, en este caso la fábrica. ¿Por qué lo hago? Porque allá vemos los verdaderos problemas. La idea no es negociar o gestionar desde detrás del escritorio, sino entender qué está pasando. ¿Sí? Entonces, eso llamamos Gemba Walks, es caminar allá al lugar de trabajo donde se crea el valor y observar. De hecho, ni siquiera es para criticar, es para observar, para entender qué está pasando. ¿Ok? Y aquí puedo encontrar, primero, qué es realmente pasando, porque también una cosa que nosotros vemos mucho, cuando vamos a un cliente, vemos, o sea, el manual de proceso y todo bonito, y vamos al lugar de trabajo y nadie cumple nada en ese proceso. Pues entonces, si nos sentamos en una sala de juntas hablando cómo ajustar ese proceso en papel, no sirve para nada. Entonces, lo primero que queremos es ir allá y entender cómo es ese proceso, cómo es el proceso real, no el proceso escrito. Y eso me sirve para mapear este proceso, o el flujo más bien. El flujo entero, porque un flujo puede tener varios procesos. Entonces, lo que tienen aquí arriba es un flujo arbitrario, cualquier flujo de un producto, y cualquier parte, por ejemplo, mercadeo aquí es una parte, eh, adentro tiene varios procesos. Y cada proceso, adentro de su proceso, tiene varios pasos. ¿Sí? Entonces, ojo, un flujo de valor no es lo mismo que un proceso. Un flujo de valor es end-to-end y proceso solo una parte. Y un flujo de valor puede tener varios procesos. Entonces, lo primero que hago es simplemente mapearlo. ¿Ok? Y puedo, por ejemplo, medir estas métricas y otros, pero eso ya toca profundizar un poco más. Pero primero lo mapeo. ¿Ok? Y lo segundo es, lo voy a analizar lo que estoy haciendo acá. Y aquí está el famoso algoritmo de Elon Musk, como él pues, mejora sus flujos. Y él dice, posiblemente el error más común del ingeniero inteligente es optimizar algo que no debería existir. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice él? Lo primero que tenemos que hacer es analizar, la verdad, los requisitos. Porque muchas veces los requisitos según ellos son tontos, pero los requisitos a veces son malos, no tienen sentido, o también tampoco distinguimos entre qué es la verdad necesario y qué es una cosa que, en fin, casi no agrega valor. Entonces, la idea es inicialmente, analizar muy bien los requisitos. Y si ven lo que él está poniendo últimamente en Twitter o en X, es como en contra del avión F-35. Es un avión súper sobrecostoso, todo salió de control y ni siquiera hace bien lo que debe hacer ahora. Y es porque fueron requisitos intentaron hacer como un avión mágico que puede cumplir con todo, pero si tú intentas hacer todo, no haces nada. Entonces, es, por ejemplo, algo que él últimamente pone allá en Twitter. Pero, punto uno, vamos a hacer los requisitos menos tontos. Y aquí vamos a aplicar la parte más importante. Eliminamos todas las partes del proceso o procesos enteros que no tienen sentido, que no agregan valor. Y eso, acuérdense, tenemos un 15%
de eficiencia de proceso en el promedio en empresas. Entonces lo que necesitamos es pues eliminar aquí todo lo que podemos eliminar. Y una vez que hemos eliminado, ahora empezamos a simplificar y o optimizar el diseño. No vamos a intentar simplificar y optimizar algo que ni sirve, que ni agrega valor. Ahora, una vez que hemos hecho esto, ahora sí vamos a mirar cómo podemos acelerar el tiempo de ciclo entero y empezamos a agregar automatización. Entonces, lo que ven aquí arriba es Elon Musk con la fábrica mirando sus máquinas de Raptor, creo que es el Raptor 1. Y aquí abajo ven cómo pasa por optimización, eliminar requisitos, hacerlo más eficiente, más sencillo, como llegamos del Raptor 1 al Raptor 3. Es mucho más poderoso, pero mucho más limpio y liviano, como pueden ver. Eh, y para eso tenemos un modelo, para hacer eso bien en toda una empresa. Está basado en modelo de mi amigo César y trabajo de Scrum Inc., la empresa de Jeff Sutherland. Em, entonces, normalmente al inicio tenemos que alinearnos qué es valor. ¿Sí? Tenemos que identificar el flujo de valor, definir los resultados esperados, identificamos también los roles requeridos que encajan o que necesitamos para hacerlo. Segundo es generar claridad. Entonces, vamos a hacer este mapeo que les acabo de mostrar. Vamos a añadir las métricas de rendimiento, los que acabamos de ver y otros. Vamos a analizar desperdicios y dependencias y vamos a diseñar el estado deseado del futuro. Y el tercer paso es habilitar el flujo. Entonces ahora vamos a crear un roadmap de diferentes mejoras y Kaizen que nos lleva hacia allá. Vamos a definir el equipo del flujo y vamos a crear también un modelo de inspección y adaptación para lograr hacer esto. Y eso se puede ver así. Entonces el resultado final puede ser aquí una mapa así que tiene definidos los outcomes, que tiene el value stream o el flujo de valor actual definido y aquí ya identificamos unos problemas, unas dependencias. Basado en eso definimos el future state o el estado futuro del flujo y lo último que ven es aquí un roadmap de cómo vamos a llegar del estado actual al estado futuro que nos lleva a los outcomes esperados. ¿Cómo se puede ver eso en un caso real? Entonces, imagínense, ustedes tienen en su empresa un producto digital. ¿Okay? Y si es un producto digital grande, pues la mayoría trabaja con fábricas de software. Entonces, aquí ya fijo tienen ciertas dependencias. Muchas veces las fábricas también tienen el problema del experto porque el señor UX solo hace UX, el desarrollo solo hace desarrollo y el test solo hace test y cada vez cuando necesitan a alguien más, pues tienen que pedir más y muchas veces hasta cotizan eso adicional. Entonces tienen dependencias, problema experto y cambio de contexto. Si agregamos eso al supuesto que operamos aquí con una eficiencia del proceso de 15% y digamos, pagar la fábrica de software me cuesta anual 10 millones de dólares, no es tan difícil de mejorar esa situación. De mejorar la eficiencia del proceso del 15% al 30% no es tan difícil. Son algunas cosas básicas, eliminar dependencias, ¿sí? Crear personas de la forma T, reorganizar el flujo, está principalmente, o como entendemos que existe un flujo, cuál es, y lo medimos. Eso es muy fácil, llegamos de 15 al 30%, pero ya duplicamos la eficiencia, significa que bajamos el costo a la mitad. Ahora lo que pagamos 10 millones al año, ahora nos cuesta solo 5 millones de dólares. Y pues ustedes pueden hacer cálculo para su empresa, pues ustedes conocen sus flujos mejor que nosotros, pero si trabajan con fábricas de software, con desarrollo de productos digitales en general, es relativamente fácil de optimizar y crear mucho mejores resultados. Y pues, ¿quién no quiere un ahorro de 5 millones de dólares, cierto? Y mm, ¿cuál es el resumen entonces de esto? Primero, vamos a dónde está la acción. ¿Sí? Tenemos que entender qué está pasando de verdad, no qué está escrito, qué están haciendo. Eso es el Gemba. ¿Ok? Eso vamos a mapear en el flujo estado actual, flujo de valor estado actual.
A eso aplicamos el algoritmo de Elon Musk, donde vamos a eliminar lo que no es necesario y optimizar, y vamos a definir el flujo deseado. Y aquí empezamos con la primera mejora y repetimos simplemente este ciclo. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque pues nosotros trabajamos mucho con equipos ágiles, y equipos Scrum, y Kanban, y OKRs, y todo eh, lo que en los últimos años fue de moda. Mm, Pero lo que hemos visto es muchas veces equipos ágiles han tenido un reto. Y eso es que sí fue solo a nivel de equipo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos hacen una suboptimización local. Entonces, adentro de la empresa, ellos logran de hacer de pronto mejor en esta parte de la empresa, pero no mejora toda la empresa. Entonces, imagínense ustedes, em, ¿cómo se llama este deporte? Como la gente en un barco que rema o algo así. Entonces, imagínense que eso es su deporte y quieren suboptimizar y reemplazar una de las personas de estos con un Superman, que es súper rápido, mucho más fuerte que todos los demás, una optimización local. Ahora, él hace a toda velocidad, se mueve. Entonces, ¿qué va a hacer el barco? Pues se va a voltear en círculos porque los otros no tienen el mismo ritmo. Entonces, no han logrado nada. De hecho, optimizaron ese puesto, pero empeoraron todo el sistema. Lo que hace el flujo de valor, o el foco hacia el flujo de valor, es que nos crea una visión holística de la organización y eso genera verdaderos resultados en el negocio. Entonces, si vemos el tema end-to-end, creamos soluciones end-to-end y tenemos resultados en el negocio, no solo en una parte y al fin del día, por ejemplo, no entregamos la cuenta digital a tiempo. ¿Sí? Ahora, si quieren aprender más, si les interesa eso, hemos desarrollado un curso completamente nuevo para eso. El lanzamiento va a ser el otro año, 6 y 7 de febrero.